¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el universo? ¿Qué ocurrió antes de que el ser humano apareciera sobre la tierra? Estas preguntas han acompañado a la humanidad durante siglos. Podemos formular teorías, construir hipótesis y observar el universo, pero existe un límite que ninguna mente humana puede superar por sí sola. Ninguno de nosotros estuvo presente cuando todo comenzó. Por eso, Génesis es un libro fundamental. Su nombre habla precisamente de los orígenes. Y la Biblia comienza con una declaración extraordinariamente sencilla. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de explicar al hombre, antes de hablar de Adán, antes de presentar el pecado, Dios establece primero quién está detrás de todo lo que existe. Dios. El universo no aparece en la Escritura como una realidad eterna, ni como un accidente sin propósito. Tiene un principio. Y ese principio está ligado a la voluntad y al poder del Creador. Cuando Génesis declara en el principio, estamos entrando en el origen del tiempo, del espacio y de la materia. Pero aquí surge una pregunta que muchas veces pasa inadvertida. Génesis 1:1 afirma que Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, inmediatamente después, el versículo 2 describe una tierra desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué aparece ese escenario después de una creación realizada por un Dios perfecto? Isaías 4:5-1-8 afirma que Dios formó la tierra para ser habitada y que no la creó en vano. Esto nos obliga a examinar el texto con atención, sin apresurarnos y sin construir doctrinas basadas únicamente en una lectura superficial. La Biblia debe estudiarse profundamente. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Escudriñar no significa leer rápidamente unos cuantos versículos conocidos. Significa buscar, comparar, investigar y permitir que una parte de la palabra ilumine a otra. Muchos errores doctrinales comienzan cuando alguien toma un solo texto, lo separa del resto de la Escritura y construye alrededor de él una conclusión completa. La palabra de Dios necesita ser estudiada como una totalidad. Hay verdades que están en la superficie, pero otras requieren tiempo, disciplina y humildad. Es como entrar en una mina. Las piedras preciosas no siempre aparecen brillando frente a nuestros ojos. Hay que buscarlas, extraerlas y trabajar cuidadosamente para descubrir su verdadero valor. Así ocurre con la Biblia. Puedes conocer Juan 3:1-6, puedes recordar el Salmo 23, todo eso es precioso, pero Dios nos invita a ir más profundo, a pensar, a memorizar, a meditar, a comparar escritura con escritura, porque la fe cristiana no fue diseñada para vivir de frases aisladas, sino de una relación profunda con la verdad de Dios. Josué recibió una instrucción clara: meditar en la palabra día y noche. El Salmo 1 describe al hombre que hace esto como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tiene raíces, da fruto, permanece firme cuando llegan tiempos difíciles. Ese es uno de nuestros grandes problemas espirituales. Queremos dirección sin conocer la palabra, queremos discernimiento sin estudiarla, queremos fortaleza sin alimentarnos de ella. Y cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios en las Escrituras, comienza inevitablemente a escuchar otras voces, ideas humanas, filosofías, opiniones, ideologías, pero ninguna mente humana puede reemplazar la revelación del Creador. Job 38 presenta una pregunta devastadora para el orgullo del hombre. Dios le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta es evidente: no estábamos allí. Por eso nuestra comprensión del origen del universo siempre será limitada si pretendemos excluir de antemano al Dios que afirma haberlo creado. Esto no significa despreciar la investigación ni el conocimiento. Al contrario, investigar la creación puede mostrarnos orden, precisión y una complejidad extraordinaria. Pero el problema comienza cuando el ser humano convierte su conocimiento limitado
en autoridad absoluta. La ciencia continúa descubriendo cosas nuevas. Modelos que ayer parecían definitivos pueden modificarse mañana cuando aparece nueva información. La palabra de Dios, en cambio, nos lleva primero a una verdad espiritual mucho más profunda. Detrás de la creación existe una mente, una voluntad y un propósito. Y Génesis nos invita a investigar ese propósito, porque entre las primeras palabras de Génesis aparece un misterio que merece nuestra atención. Dios creó los cielos y la tierra. Después encontramos una tierra desordenada y vacía. Tinieblas sobre el abismo, aguas cubriendo el planeta y el Espíritu de Dios moviéndose sobre ellas. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué sucedió entre esas dos escenas? Para acercarnos a la respuesta tendremos que recorrer otras partes de la Biblia, porque la propia Escritura nos muestra que antes de que Adán caminara sobre la tierra, ya existían seres espirituales creados por Dios. Y esa verdad cambiará completamente la manera en que entendemos los primeros versículos de Génesis. Génesis nos obliga a detenernos entre dos versículos. En el primero, Dios crea los cielos y la tierra. En el segundo, la tierra parece desordenada, vacía, cubierta por tinieblas y aguas. Algo cambió y si queremos entenderlo, no debemos inventar respuestas. Debemos buscar dentro de la misma Escritura. La Biblia contiene pasajes donde dos acontecimientos separados por largos periodos aparecen juntos en una misma frase o en un mismo versículo. Isaías 60, y uno habla del año de la buena voluntad de Dios y también del día de su venganza. Cuando Jesús cita este pasaje en Lucas 4, se detiene antes de mencionar el juicio, porque su primera venida estaba relacionada con la proclamación de la gracia, mientras que el juicio pertenece a otro momento. Dos acontecimientos, una misma profecía, un intervalo entre ambos. Algo semejante aparece en Apocalipsis 12, donde el nacimiento de Cristo y su futuro gobierno sobre las naciones aparecen unidos, aunque entre esos acontecimientos existe un amplio espacio de tiempo. Esto nos enseña un principio importante. No siempre debemos asumir que dos frases consecutivas describen acontecimientos inmediatamente consecutivos. Por eso, al regresar a Génesis 1:1 y 1:2, debemos considerar cuidadosamente lo que el propio texto presenta. La enseñanza desarrollada en este mensaje sostiene que entre ambos versículos existe un intervalo y que Génesis 1:3 en adelante describe una restauración de la tierra después de un estado de caos. Isaías 4:5, 1:8 declara que Dios no creó la tierra en vano, sino para ser habitada. Entonces surge nuevamente la pregunta, si Dios no la creó desolada, ¿por qué aparece desolada en Génesis 1:2? La respuesta propuesta dentro de esta interpretación es que la condición del segundo versículo no representa el estado original de la creación, sino las consecuencias de algo ocurrido posteriormente. Antes de Adán, antes de Eva, antes de la historia humana, Job 38 nos permite mirar todavía más atrás. Dios pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y continúa describiendo sus medidas, sus fundamentos y el momento en que las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. La enseñanza identifica allí a seres angelicales. Eso significa que cuando Dios estaba estableciendo la tierra, esas criaturas espirituales ya existían. El hombre todavía no había sido creado. Adán todavía no caminaba sobre el planeta, pero los seres angelicales estaban presentes contemplando la obra del Creador. Esta verdad cambia nuestra perspectiva. La historia del universo no comienza con nosotros. El ser humano no es el punto inicial de toda la creación. Mucho antes de nuestra aparición ya existía una realidad espiritual creada por Dios. Y precisamente por eso nuestra mente debe abandonar la arrogancia. Dios pregunta a Job dónde estaba cuando él fundaba la tierra, porque quiere recordarle una verdad elemental. Nuestra inteligencia
tiene límites, podemos investigar, podemos observar, podemos calcular, podemos descubrir leyes extraordinarias, pero seguimos siendo criaturas tratando de comprender una obra que comenzó antes de nuestra existencia. La tierra misma revela orden, medidas, equilibrio, movimiento, propósito. Job presenta a Dios estableciendo sus dimensiones como un arquitecto que conoce perfectamente su obra. Nada parece como improvisación. Detrás de la creación existe sabiduría. Y cuando comenzamos a comprender esta verdad, nuestra reacción correcta no debería ser orgullo, sino adoración. Porque el mismo Dios que ordenó la creación también conoce cada detalle de nuestra vida. Hay circunstancias que no entendemos, pérdidas, dolor, cambios inesperados, momentos donde parece que todo ha quedado fuera de control, pero nuestra incapacidad para comprender algo no significa que Dios haya perdido el control. Sus pensamientos son mayores que los nuestros. El peligro comienza cuando intentamos fabricar un Dios que piense exactamente como nosotros. Queremos decidir cómo debería actuar, qué debería permitir, qué debería impedir, qué debería considerar justo, pero entonces dejamos de reconocer a Dios como Dios y colocamos nuestra propia mente en el trono. Ese es uno de los grandes conflictos del ser humano. Queremos comprender al Creador desde una inteligencia limitada y cuando algo supera nuestra capacidad, concluimos que debe estar equivocado. La Escritura invierte esa lógica. No es Dios quien debe ajustarse a nuestra mente. Somos nosotros quienes debemos aprender a someternos a su verdad. Por eso Génesis no es solamente un relato sobre el origen del universo. Es también una confrontación con nuestro orgullo. Nos recuerda que hubo una creación antes de nosotros, seres espirituales antes de nosotros, una historia anterior a Adán. Y si esos seres ya estaban presentes cuando Dios formaba la tierra, entonces debemos investigar una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurrió en ese mundo anterior para que Génesis 1:2 presente un escenario de oscuridad, aguas y desolación? La respuesta nos llevará directamente al origen de una rebelión que comenzó antes de la historia humana. Si aceptamos que los seres angelicales ya existían cuando Dios establecía los fundamentos de la tierra, entonces debemos reconocer algo fundamental: la historia de este planeta comenzó antes que la historia humana. Esto también nos ayuda a enfrentar otro tema que durante años ha provocado discusiones innecesarias: la antigüedad de la Tierra. La Biblia no afirma que el planeta tenga solamente 6,000 años. Lo que podemos seguir aproximadamente desde Adán es la historia de la humanidad, pero eso no significa que la creación material comenzara exactamente en ese mismo momento. Confundir ambas cosas ha llevado a muchos a enfrentar la Biblia con descubrimientos de la astronomía, la geología o la paleontología, cuando en realidad el texto bíblico no establece una fecha exacta para la creación original de la tierra. Durante mucho tiempo, algunos creyentes pensaron que aceptar una tierra antigua significaba automáticamente aceptar la evolución. Pero una cosa no obliga a la otra. El tiempo por sí mismo no explica el origen de la vida. Millones de años no convierten una teoría en verdad solamente porque exista suficiente tiempo disponible. La pregunta sigue siendo la misma: ¿de dónde salió todo? ¿De dónde vino la información contenida en la vida? ¿Por qué existe orden? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué el universo puede ser estudiado matemáticamente? Y sobre todo, ¿por qué existe un ser humano capaz de preguntarse por su propio origen? La ciencia puede ayudarnos a observar procesos y medir fenómenos, pero sus conclusiones también cambian cuando aparece nueva evidencia. Eso no significa que debamos despreciarla, significa que debemos mantener humildad. Lo que una generación considera definitivo puede ser revisado por la siguiente. Durante años, por ejemplo, Plutón fue enseñado como uno de los planetas del sistema solar. Después fue reclasificado cuando cambiaron los criterios astronómicos. La ciencia siguió avanzando.
Eso es precisamente lo que hace. Observa, corrige, ajusta y vuelve a investigar. Por eso, convertir cualquier conclusión científica provisional en una verdad absoluta puede ser tan peligroso como interpretar superficialmente la Biblia. El problema no está en investigar, el problema está en creer que ya lo sabemos todo. Job 38 destruye esa soberbia con una sola pregunta. ¿Dónde estabas tú? ¿No estuvimos allí? Y mientras no aceptemos nuestros límites, siempre estaremos tentados a sustituir la revelación de Dios por nuestras propias conclusiones. Eso ocurrió también con muchas filosofías modernas. Cuando el hombre elimina a Dios, necesita encontrar otra explicación para su existencia. Entonces coloca al propio ser humano en el centro. El humanismo entendido como una filosofía donde el hombre pretende determinar por sí mismo el significado, el propósito y la moral de la vida, termina entregándole a la criatura una autoridad que corresponde al Creador. El hombre decide qué es bueno, qué es malo, qué significa vivir, qué significa ser libre, qué debe considerarse verdad. Pero si cada generación puede redefinirlo todo sobre qué fundamento permanece la moral, la Biblia presenta una respuesta completamente diferente. La moral no nace del consenso humano, nace del carácter de Dios. Los mandamientos no fueron entregados para que el hombre inventara el bien y el mal, sino para revelarle principios provenientes del legislador. Cuando rechazamos esa autoridad, inevitablemente comenzamos a crear nuestras propias reglas. Y cuando cada persona se convierte en su propia medida de verdad, aparece confusión. Esto explica por qué el estudio de Génesis es mucho más importante de lo que parece. No estamos hablando solamente de cómo comenzó el planeta, estamos hablando de autoridad. Si Dios creó, entonces Dios tiene derecho sobre su creación. Si Dios diseñó al ser humano, entonces Él conoce mejor que nosotros el propósito de nuestra existencia. Si Dios estableció un orden, no somos libres de reemplazarlo sin consecuencias. Por eso el ataque contra Génesis no es un asunto pequeño. Si eliminamos al Creador del principio, después será mucho más sencillo eliminar su autoridad de nuestra vida. Pero cuando reconocemos que Él estaba antes que nosotros, que conocía la tierra, antes de que existiera cualquier ser humano y que estableció su diseño con sabiduría, nuestra postura cambia. Ya no preguntamos solamente, ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta correcta comienza a ser, Señor, ¿para qué me creaste? Eso transforma todo, nuestra identidad, nuestra moral, nuestras decisiones, nuestra manera de enfrentar el sufrimiento, nuestra relación con la palabra. Y mientras Génesis nos lleva hacia atrás, Job nos muestra algo todavía más sorprendente. Cuando Dios establecía la tierra, los hijos de Dios se regocijaban. Los ángeles contemplaban aquella obra. Por lo tanto, su creación pertenece a un periodo anterior a Adán. Pero la Biblia no solamente nos dice que existían, también nos permite observar que dentro de ese mundo espiritual ocurrió una rebelión. Y para comprender quién estuvo detrás de ella, tenemos que dirigirnos a uno de los pasajes más reveladores del Antiguo Testamento. Ezequiel 28, allí encontramos la descripción de un ser extraordinario, lleno de sabiduría, de gran hermosura, relacionado con el Edén, un querubín protector, una criatura que había recibido una posición privilegiada delante de Dios, pero algo ocurrió dentro de él. La perfección exterior no impidió que apareciera orgullo en su corazón. Y esa rebelión espiritual nos acerca a una posible explicación del caos que encontramos al principio de Génesis. Ezequiel 28 nos lleva directamente al escenario espiritual que existía antes de la caída del hombre. El pasaje comienza hablando del rey de Tiro, pero la descripción va mucho más allá de cualquier gobernante humano. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Después añade algo todavía más revelador. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. La descripción presenta a un ser relacionado con piedras preciosas, con una posición elevada y con una función especial delante de Dios.
El texto lo llama querubín grande protector. Esto es importante. Satanás no aparece originalmente como una criatura malvada creada para destruir. Fue creado por Dios con belleza, sabiduría y una responsabilidad extraordinaria. Era un querubín, y un querubín no es presentado en la Escritura simplemente como un mensajero. Los querubines aparecen vinculados de manera especial con la presencia y la santidad de Dios. En el arca del pacto, por ejemplo, 2 querubines cubrían con sus alas el propiciatorio. Por eso, la posición que este ser había recibido era extraordinaria. Había sido colocado cerca de la gloria de Dios. Tenía privilegio, tenía conocimiento, tenía belleza, tenía autoridad. Sin embargo, ninguna posición espiritual garantiza fidelidad cuando el corazón comienza a llenarse de orgullo. Ese fue el principio de su caída. La criatura comenzó a mirar lo que había recibido y dejó de mirar al que se lo había dado. La belleza se convirtió en motivo de exaltación. La posición produjo ambición y el privilegio terminó transformándose en rebelión. Aquí encontramos una advertencia para nuestra propia vida. No basta con recibir dones de Dios. No basta con conocer la Biblia. No basta con ocupar una posición de servicio. No basta con tener talento. Si aquello que Dios nos entrega termina alimentando nuestro ego, el mismo regalo puede convertirse en ocasión de caída. Todo lo que tenemos procede de Él. Por eso, la adoración verdadera siempre devuelve la gloria al Creador. Ezequiel también menciona instrumentos asociados con este ser desde el día de su creación. Dentro de la interpretación presentada en este mensaje, esto sugiere que estaba relacionado de manera especial con la adoración y que poseía una función importante dentro del orden celestial. Pero aquel que debía honrar a Dios terminó buscando exaltarse a sí mismo. Ahí comenzó la rebelión. Y esa rebelión no quedó limitada a un solo ser. La Escritura presenta posteriormente un conflicto espiritual que involucra a otros seres angelicales. Esto nos ayuda a comprender que antes de la rebelión humana de Génesis 3, ya existía una rebelión espiritual. Cuando Adán y Eva aparecen en el huerto, el tentador ya está allí. Eso significa que el mal no comienza con la primera pareja. Cuando el ser humano entra en escena, la rebelión ya había comenzado. Génesis 3 presenta a la serpiente tentando a Eva, pero el mensaje identifica detrás de aquella figura al mismo ser caído que anteriormente había ocupado una posición privilegiada delante de Dios. Por eso debemos conectar los textos. Job nos muestra seres angelicales presentes cuando la tierra era establecida. Ezequiel nos presenta un querubín en una condición original de belleza y privilegio. Génesis nos muestra posteriormente al tentador ya en rebelión. Entre esos acontecimientos tuvo que producirse una caída. Y dentro de la interpretación desarrollada en esta enseñanza, esa rebelión está relacionada con la condición caótica descrita en Génesis 1:2. La tierra parece desordenada, vacía, cubierta de aguas, en tinieblas, y después Dios comienza a ordenar nuevamente lo que encontramos a partir del versículo 3. Entonces dice, sea la luz. Pero aquí aparece otro detalle fascinante. Cuando Dios dice, sea la luz, todavía no se han presentado el sol y la luna en la secuencia del relato. Esto demuestra que debemos leer Génesis cuidadosamente y no asumir que cada detalle funciona según nuestras primeras impresiones. El texto utiliza diferentes términos para describir la actividad creadora de Dios. Una palabra expresa crear, otra formar, otra hacer o disponer lo que ya existe. Esta distinción es importante dentro de la explicación del mensaje, porque Génesis 1 habla de la creación original, mientras que desde el versículo 3 se interpreta una obra de ordenamiento y restauración de una tierra que había quedado en estado caótico. Primero tenemos la creación, después aparece el caos y después comienza el orden, luz,
separación de las aguas, tierra seca, vegetación, luminaris, vida. Finalmente, el ser humano no aparece Adán en una creación sin historia. Es colocado dentro de un universo donde ya había ocurrido un conflicto espiritual. Y esto cambia nuestra manera de entender nuestra propia existencia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No es simplemente otro organismo dentro del planeta, es un ser moral, puede conocer a Dios, puede obedecerlo, puede adorarlo, puede decidir. Y precisamente allí encontramos el centro del conflicto. La rebelión que comenzó en el mundo espiritual intenta reproducirse ahora en el corazón humano. La misma pregunta continúa apareciendo: ¿confiará la criatura en su creador o intentará ocupar su lugar? Ese fue el problema del querubín caído. Y ese será también el problema que Satanás presentará delante de Adán y Eva. La batalla no comienza con una fruta, comienza con la autoridad. ¿Quién define la verdad? ¿Dios o la criatura? ¿Quién determina el bien y el mal? ¿El creador o el hombre? Ese conflicto sigue vivo hasta nuestros días. La rebelión espiritual nos lleva a una verdad incómoda. El problema más profundo del ser humano no es la falta de información, sino la resistencia a someterse a Dios. Desde Génesis, la tentación siempre ha sido la misma. No necesitas depender del Creador. Puedes decidir por ti mismo. Puedes determinar qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. Ese principio estuvo detrás de la caída de Lucifer y después apareció frente a Adán y Eva. Por eso la Biblia presenta al hombre como una criatura hecha a imagen de Dios, pero no como Dios. Tenemos inteligencia, conciencia, capacidad moral. Podemos investigar, pensar, aprender y descubrir, pero seguimos siendo criaturas. Job 38 vuelve a recordarlo cuando Dios pregunta: ¿quién determinó las medidas de la tierra? ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Y sobre qué están fundados sus cimientos? La intención de esas preguntas no es humillar el conocimiento humano, es colocarlo en su lugar correcto. Podemos estudiar el universo, pero no estuvimos presentes cuando comenzó. Podemos calcular edades, distancias y procesos. Podemos usar métodos científicos para aproximarnos a ciertos datos, pero nuestras herramientas tienen límites. El mensaje original menciona métodos de datación y muestra que las estimaciones científicas no son idénticas ni absolutamente exactas. La conclusión que plantea no es rechazar toda ciencia, sino reconocer que el conocimiento humano continúa siendo parcial. La ciencia observa, compara, corrige, actualiza, y precisamente porque avanza, algunas conclusiones cambian con el tiempo. Eso debería producir humildad, no arrogancia. La Biblia nunca nos ordena tener miedo de investigar. Nos ordena no convertir nuestra inteligencia en un ídolo. Porque cuando el hombre cree que su mente puede explicar absolutamente todo sin Dios, termina atribuyéndose una autoridad que no posee. La pregunta sobre la edad de la tierra es un buen ejemplo. La Escritura no establece una cifra exacta para la antigüedad del planeta. El mensaje sostiene que la historia humana desde Adán puede calcularse aproximadamente en miles de años, mientras que la creación original de la tierra podría remontarse mucho más atrás. Por eso, una tierra antigua no destruye automáticamente el relato bíblico. El punto central de Génesis no es darnos una fórmula para calcular cada año transcurrido desde la creación. El punto es mostrarnos quién creó, quién gobierna, quién da orden, quién establece propósito y quién tiene autoridad sobre lo creado. Cuando perdemos esto, comenzamos a discutir detalles y olvidamos el corazón del mensaje. Dios es el creador, nosotros somos sus criaturas. Y esa diferencia lo cambia todo. Isaías 45 declara que Dios formó la tierra para ser habitada. No fue un accidente, no fue una obra sin dirección, había propósito. Cuando Dios forma, ordena y establece, actúa con sabiduría. Eso también explica
¿Por qué la creación puede ser estudiada? Existe orden porque detrás de ella existe inteligencia. Existe estructura porque detrás de ella existe diseño. Y Job 38 presenta esa realidad mediante imágenes de medidas, fundamentos y límites establecidos por Dios. Pero todavía queda una escena sorprendente. Mientras Dios fundaba la tierra, los hijos de Dios se regocijaban. Dentro de la interpretación presentada en este mensaje, esa expresión se refiere a seres angelicales. Ellos estaban allí, nosotros no. La creación angelical, por tanto, precede a la aparición de Adán. Y si Lucifer pertenecía a ese orden espiritual, su existencia también es anterior a la historia humana. Esto nos permite entender por qué cuando Adán y Eva aparecen en el Edén, el tentador ya está presente. No fue creado durante aquellos 6 días para después revelarse inmediatamente. La enseñanza sostiene que su creación y su caída pertenecen a un periodo anterior a la restauración descrita desde Génesis 1:3. Así comienza a tomar forma el cuadro completo. Primero Dios crea, después existe un mundo angelical. Dentro de ese mundo aparece una rebelión. El juicio produce una condición de caos. Y después Dios ordena nuevamente la tierra para colocar en ella al ser humano. Pero aquí surge una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué crear al hombre después de una rebelión angelical? ¿Por qué poner sobre la tierra a una criatura más débil que los ángeles? ¿Por qué permitir que esa criatura se enfrente precisamente al mismo enemigo que ya se había rebelado contra Dios? El mensaje propone una respuesta poderosa. Dios demostraría que una criatura humana limitada y frágil podía vencer no por su propia capacidad, sino por medio de la dependencia y la obediencia a Dios. El hombre no fue diseñado para triunfar separado del Creador. Fue creado para vivir unido a Él. Y aquí comienza a verse algo que apunta más allá de Adán, porque donde el primer hombre falló, Cristo vencería. Donde entró la desobediencia, aparecería la obediencia perfecta. Donde el pecado trajo caída, la gracia abriría un camino de restauración. La historia de la creación no termina con el fracaso humano, avanza hacia la redención. Comprender la creación no tiene valor si ese conocimiento no transforma nuestra relación con Dios. Podemos hablar de Génesis, de ángeles, de la antigüedad de la tierra y de la rebelión espiritual. Pero si después cerramos la Biblia y seguimos viviendo de espaldas a lo que Dios ha dicho, todo conocimiento se vuelve estéril. La fe verdadera no consiste solamente en aceptar ciertas verdades, también implica obedecerlas. Josué recibió una instrucción clara: meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No de vez en cuando, no solamente cuando aparece una crisis, no únicamente cuando necesitamos una respuesta rápida. La palabra debía acompañar su pensamiento, sus decisiones y su manera de vivir. El Salmo 1 presenta la misma imagen. Quien medita continuamente en la verdad de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Tiene raíces, permanece, da fruto. No depende de las circunstancias para mantenerse firme. Ese es el tipo de vida que Dios desea formar en nosotros. Muchas veces queremos recibir dirección del Espíritu Santo mientras ignoramos aquello que ya está escrito. Pedimos sabiduría, pero no estudiamos. Pedimos discernimiento, pero alimentamos nuestra mente con todo menos con la palabra. Pedimos fortaleza espiritual, pero dejamos la Biblia cerrada durante días. Después nos preguntamos por qué perdemos fácilmente el rumbo. El problema no siempre es falta de revelación. Muchas veces es falta de obediencia. La Escritura no fue dada solamente para informarnos sobre el pasado. Fue dada para formar nuestro presente. Por eso Jesús llamó a escudriñarla. No basta con escuchar un sermón, no basta con recordar algunos versículos. Hay que profundizar, comparar, meditar, memorizar, permitir que la verdad de Dios penetre en nuestra mente hasta comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Porque aquello que domina nuestros pensamientos
terminará influyendo en nuestras decisiones. Y aquí volvemos al conflicto que comenzó mucho antes de Adán. Lucifer recibió una posición extraordinaria, pero dejó de permanecer sometido al Creador. La enseñanza de Ezequiel 28 lo presenta como un querubín protector relacionado con la presencia de Dios y rodeado de una gloria que no procedía de sí mismo. Sin embargo, el privilegio no produjo gratitud permanente, produjo orgullo. Ese peligro sigue existiendo. Una persona puede conocer mucho y obedecer poco. Puede servir y al mismo tiempo alimentar su ego. Puede cantar acerca de Dios y comenzar a buscar la admiración de los hombres. Puede predicar la verdad y olvidar que toda capacidad proviene de la gracia. Por eso quienes sirven a Dios deben cuidar profundamente su corazón. El mensaje original destaca de manera especial el área de la adoración y relaciona a este querubín con una función privilegiada alrededor de la alabanza. Desde esa interpretación se presenta una advertencia seria para quienes ministran mediante la música. No basta con tener talento, la vida debe estar sometida a Dios. La adoración nunca debe convertirse en espectáculo. El instrumento no es el centro, la voz no es el centro, el predicador tampoco es el centro. Cristo es el centro. Cuando una persona sirve para ser admirada, algo comienza a deformarse dentro del corazón. Pero cuando sirve para que Dios sea exaltado el don, encuentra su verdadero propósito. La caída espiritual siempre empieza antes de hacerse visible. Comienza en lo secreto, en pensamientos que no se corrigen, en orgullo tolerado, en una independencia creciente, en la idea de que ya no necesitamos someternos completamente a Dios. Eso ocurrió en el mundo espiritual y eso mismo intenta reproducirse en nosotros. Satanás no necesita convencernos de negar abiertamente a Dios si logra que vivamos como si no necesitáramos obedecerlo. Puede existir religión sin rendición, conocimiento sin transformación, palabras cristianas sin una vida verdaderamente sometida a Cristo. Por eso la batalla más importante no está solamente fuera de nosotros. También ocurre dentro del corazón. ¿Quién ocupa el trono? Nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra inteligencia o Dios. La creación nos recuerda que Él tiene autoridad porque todo procede de Él. La caída angelical nos recuerda lo que ocurre cuando una criatura rechaza esa autoridad. La caída de Adán mostrará exactamente la misma tragedia, pero Dios no abandonó al hombre. Desde el principio, la historia comienza a dirigirnos hacia Cristo. El enemigo quiso convertir la libertad en rebelión. Dios convertiría la historia de la caída en el escenario donde su gracia sería revelada. El hombre sería incapaz de salvarse por sí mismo, pero Dios mismo abriría el camino. Y donde la rebelión había producido muerte, Cristo traería vida. La historia de la creación nos conduce a una conclusión inevitable. El universo no gira alrededor del hombre, gira alrededor de Dios. Él creó, Él estableció límites, el Dios, Él determinó propósito. Y cuando la criatura intenta ocupar el lugar del Creador, comienza la rebelión. Eso ocurrió en el mundo espiritual y después ocurrió en la humanidad. Por eso, uno de los errores más peligrosos consiste en creer que podemos construir nuestra vida ignorando aquello que Dios ha establecido. Cuando rechazamos su autoridad, comenzamos a fabricar nuestras propias definiciones. Nosotros decidimos qué es bueno, qué es malo, qué debemos aceptar, qué debemos rechazar. Pero la Biblia presenta a Dios como legislador precisamente porque la verdad moral no nace de nuestras emociones ni cambia con cada generación. Nace de su carácter. Los mandamientos revelan principios que Dios no inventó arbitrariamente, sino que reflejan quién es Él. Y cuando el hombre elimina a Dios como fundamento, termina colocando su propia opinión en el lugar de la verdad. Ese es el corazón del problema. No solamente queremos libertad, queremos autonomía, queremos vivir sin rendir cuentas. Pero Génesis nos recuerda desde la primera línea que somos criaturas. Eso debería producir humildad.
también debería producir confianza, porque si Dios fue capaz de establecer el universo con orden, medidas y propósito, también puede gobernar nuestra vida con sabiduría. Job no entendía todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, Dios no respondió explicándole cada detalle de su sufrimiento. Le mostró su grandeza, le recordó quién sostenía la creación, quién conocía sus dimensiones, quién estaba presente cuando todo comenzó. La lección era profunda, no necesitas entenderlo todo para confiar en quien sí lo entiende. Eso también necesitamos nosotros. Hay momentos en los que no comprenderemos por qué ciertas puertas se cerraron, por qué llegó una pérdida, por qué apareció una crisis, por qué nuestras expectativas cambiaron. Pero nuestra fe no puede depender únicamente de comprender cada circunstancia. Debe descansar en el carácter de Dios. El mismo Dios que estableció la tierra sigue siendo soberano. Y el mismo Dios que permitió que la historia humana comenzara después de una rebelión espiritual, ya había preparado un propósito de redención. Dentro de la interpretación presentada en este mensaje, Lucifer había ocupado una posición privilegiada antes de su caída. Ezequiel lo describe como querubín protector y relacionado con el Edén. También aparecen piedras preciosas semejantes a las que después encontramos vinculadas con el servicio sacerdotal en Israel. La enseñanza propone que esto refleja una función representativa y cercana a la adoración delante de Dios. Pero aquel que había recibido privilegio terminó rebelándose. Y aquí debemos aprender algo. Cuanto mayor es la responsabilidad espiritual, mayor debe ser la humildad. Nadie está por encima de la vigilancia. Ni quien enseña, ni quien predica, ni quien dirige, ni quien canta, ni quien sirve públicamente. El talento nunca sustituye el carácter. La capacidad nunca sustituye la obediencia. Y una posición cercana a las cosas de Dios no garantiza que nuestro corazón permanezca cerca de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra vida secreta. Antes que la plataforma está el corazón. Antes que el ministerio está la comunión. Antes que la voz está la obediencia. La verdadera adoración no consiste solamente en cantar. Es reconocer que Dios tiene derecho sobre nosotros. Es rendir nuestra voluntad. Es decir, Señor, tú eres Dios y yo no. Esa declaración parece sencilla, pero destruye la raíz del orgullo. Lucifer quiso exaltarse. El hombre caído quiere gobernarse a sí mismo. Cristo, en cambio, nos muestra el camino opuesto. Humildad, obediencia, dependencia del Padre, entrega. Por eso nuestra victoria no se encuentra en desarrollar una gran opinión de nosotros mismos. Se encuentra en permanecer unidos a Cristo. El enemigo puede ser más antiguo que nosotros. Puede conocer la debilidad humana. Puede haber participado en una rebelión anterior a nuestra existencia, pero no es soberano, no es igual a Dios. Es una criatura y Cristo está por encima de toda potestad, autoridad y dominio. Esa es nuestra esperanza. No vencemos porque seamos fuertes, vencemos porque pertenecemos al que ya venció. Por eso, estudiar la creación preadámica no debería producir solamente curiosidad. Debe llevarnos a una decisión espiritual. Si el orgullo produjo rebelión, el camino correcto es la humildad. Si la independencia produjo caída, el camino correcto es la dependencia de Dios. Si la mentira produjo desobediencia, el camino correcto es volver a la verdad de su palabra. La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió antes de Adán. La pregunta es qué está ocurriendo hoy dentro de nosotros. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos cuidando el corazón? ¿Estamos viviendo para su gloria? Porque el mismo conflicto entre autoridad divina y rebelión continúa presente. Y cada corazón debe decidir de qué lado permanecerá. Todo lo que hemos visto nos lleva finalmente a una verdad central. Conocer el origen de la creación no sirve de nada si no reconocemos al Creador. Podemos estudiar Génesis, podemos analizar Job, podemos observar Ezequiel. Podemos hablar de la rebelión angelical del estado de la tierra
antes de Adán y de los misterios que aparecen entre los primeros versículos de la Biblia. Pero la pregunta más importante sigue siendo personal: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? La rebelión comenzó cuando una criatura quiso independizarse de su Creador. El orgullo convirtió privilegio en caída. La autonomía sustituyó la obediencia y después ese mismo principio llegó al corazón del hombre. Por eso el problema espiritual de la humanidad no se resuelve solamente acumulando información. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos fe, necesitamos someternos nuevamente a su palabra. La Biblia no fue escrita para satisfacer únicamente nuestra curiosidad. Fue dada para mostrarnos el camino, para corregirnos, para confrontarnos, para enseñarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Por eso debemos regresar a las Escrituras con seriedad, no como quien busca solamente un versículo que confirme lo que ya piensa, sino como quien está dispuesto a ser corregido por Dios. Escudriñar la Biblia significa permitir que la verdad penetre profundamente, que confronte nuestras ideas, que derribe nuestro orgullo, que transforme nuestras decisiones, que renueve nuestra mente. Porque una fe sin obediencia termina convirtiéndose en palabras. Podemos decir que creemos en Cristo, podemos conocer doctrinas, podemos asistir a reuniones, podemos cantar. Pero si nuestra vida permanece lejos de la voluntad de Dios, existe una contradicción entre lo que confesamos y lo que vivimos. La verdadera fe produce una respuesta, nos mueve hacia Dios, nos hace depender de Él. Nos enseña a obedecer aun cuando no comprendemos completamente lo que está ocurriendo. Job no recibió todas las respuestas que esperaba. Recibió algo mayor, una revelación de la grandeza de Dios. Y cuando comprendemos quién es Él, muchas preguntas comienzan a ocupar su lugar correcto. No necesitamos saberlo todo, necesitamos conocer al que lo sabe todo. No necesitamos controlar cada circunstancia. Necesitamos confiar en aquel que sostiene la creación. No necesitamos convertirnos en nuestra propia autoridad. Necesitamos rendirnos al Señor. La enseñanza presentada aquí sostiene que antes de Adán existió una realidad angelical, que hubo una rebelión y que Génesis 1:2 refleja las consecuencias de aquel conflicto antes de la restauración de la tierra descrita desde el versículo 3. Pero incluso dentro de esa interpretación, el centro no debe ser Satanás. El centro sigue siendo Dios. Satanás es una criatura. Cristo es Señor. La rebelión tiene límites. El poder de Dios no. El enemigo puede tentar, puede engañar, puede intentar apartarnos de la verdad, pero no tiene la última palabra. Cristo venció y quienes permanecen en Él no dependen de su propia fuerza, dependen de su gracia. Ese es el llamado final: volver a Cristo, volver a la palabra, volver a la oración, volver a una vida de obediencia verdadera. Si has permitido que otras voces ocupen el lugar de Dios, regresa. Si tu corazón se ha llenado de orgullo, humíllate delante de Él. Si conoces mucho, pero obedeces poco, comienza nuevamente. Si has vivido dependiendo de tus propias fuerzas, entrégate. Dios no nos llama solamente a conocer su creación, nos llama a conocerlo a Él, a adorarlo, a confiar, a obedecer, a vivir para su gloria. El universo tuvo un principio, la humanidad tiene un propósito. La rebelión tuvo consecuencias, pero en Cristo existe redención. Por eso nuestra respuesta no debe ser simplemente admiración intelectual, debe ser entrega. Señor, abre nuestros ojos para entender tu palabra. Danos humildad para reconocer nuestros límites. Guárdanos del orgullo. Haznos hombres y mujeres que meditan en tu verdad de día y de noche. Que nuestra fe no sea solamente conocimiento, sino obediencia. Que nuestra adoración no sea apariencia, sino una vida rendida. Y que en medio de un mundo confundido podamos permanecer firmes en Cristo, confiando en tu verdad hasta el final. Porque todo comenzó contigo, todo permanece por tu poder, y solamente en ti encuentra sentido nuestra existencia.